En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos, aquí estamos en su programa Abba Padre Internacional, llegando a cada uno de sus hogares a través de los medios virtuales, televisión, radio. Y en este cierre de semana, estamos a viernes, deseando que el Señor esté con cada uno de ustedes y le esté bendiciendo abundantemente, mucho más de lo que ustedes puedan imaginar. Estamos todavía en este gozo pascual y un servidor pues está aquí nuevamente con ustedes, Edgar Fernández, para que disfrutes de este contenido que tenemos para ti del día de hoy. Así que te invito a que invoquemos juntos la presencia santa del Espíritu de Dios que se mueve y está aquí en este lugar. Así que te invito a que le digas al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, y lléname. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi ser, llena todo lo que soy de tu presencia santa. Te anhelo, te necesito, Espíritu Santo. Ven a mi vida, ven y fluye con poder. Lléname más y más de ti, Espíritu Santo. Te anhelo, te necesito. Ven a llenarme, a saciarme. Ven a mi vida, Espíritu de Dios, y llénala de ti. Bendito sea mi Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por siempre, Espíritu de Dios. Grande y maravilloso eres. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por venir y tocarnos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Aún seguimos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el discurso sobre el pan de vida. Y ya vemos donde nos está hablando cómo los judíos se habían escandalizado de esto que estaba diciendo Jesús, porque ellos le entendieron. Jesús le estaba hablando literalmente. Ellos por eso se escandalizan y por eso le dice: ¿cómo puede este darnos a comer su sangre? Comer su carne. Y Jesús les es más enfático y les dice: o sea, es que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Claro,
Jesús está hablando literalmente de comerlo a él, pero no en esa realidad que ellos estaban viendo ahí delante de él, sino en la realidad de ese pan eucarístico que luego veremos cuando él lo instituye en el Jueves Santo, en la Santa Cena. Ahí es que toma sentido este discurso. ¿Sí? Ahí es que toma sentido cuando él lo reparte y dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ahí es que toma sentido ese discurso que Jesús da. Y el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y él lo resucitará en el último día. Otra cosa interesante de este texto, aquí no se ve en la lectura de evangeliario, o sea, la lectura litúrgica, pero si nos vamos a la literalidad de esa perícopa, ustedes se van a fijar que está hablando y cambia el verbo Jesús. Aquí no lo notamos. O sea, Jesús hay un momento donde él está diciendo: el que come mi carne, y hay un momento donde él cambia el verbo y ya no está usando comer, sino el que no mastica. O sea, él está diciendo, es que no simplemente comer, el que no me mastica. O sea, estoy hablando realmente de que hay que masticarme, asimilarme. Otra cosa preciosa que tiene la Eucaristía es que nosotros comemos al Señor, y en vez de nosotros asimilar al Señor, como nos pasa con la comida, que la comida se vuelve parte de nosotros, con la Eucaristía es al revés. Nosotros nos volvemos parte de Jesús. Por eso, así que dice Jesús: como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. ¿De acuerdo? Cuando yo como a Jesús, yo vivo por Jesús. Es decir, yo asimilo a Jesús y puedo vivir por Él. Y Jesús termina este discurso hablándonos de que Él es ese pan que baja del cielo. Cuando hablaba del maná del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel en el desierto, era un signo, era un símbolo de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Darnos ese verdadero pan que baja del cielo, que es Jesús. Jesús que se ha hecho carne. Y esa carne Él la va a dejar en las especies eucarísticas, para que nosotros siempre podamos comer. Como le decían, danos siempre de ese pan, Señor. Así le decían a Jesús: danos siempre de ese pan. Por tanto, ese pan que comieron sus antepasados, comieron y murieron. Pero el que come este pan, que es Él, va a vivir para siempre, porque Él les dará vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, sección del programa Abba Padre. Hemos visto en los días anteriores estamos viendo los 7 tipos de ataques extraordinarios de lo que se llama preternaturales. No sobrenatural es lo que solo puede hacer Dios. Preternatural es lo que está por encima de las fuerzas humanas y que sí lo pueden hacer los ángeles, tanto los bienaventurados como los ángeles condenados. Entonces, ¿cuáles son esos 7 ataques? Hemos visto infestaciones, que son externos al ser humano, a la persona, por eso se llaman infestaciones, de lugares, de objetos, amuletos, y animales o plantas. Y luego hemos estado viendo dentro de las afecciones personales, las vejaciones. Decíamos que tuvo, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, también San Pío tuvo opresiones diabólicas, ¿no? Madre Teresa de Calcuta tuvo opresiones diabólicas. Cuando estaba ingresada en el hospital de Calcuta, fue el arzobispo a visitarla y el médico le dijo
ella no estuvo poseída, pero sí tenía una influencia diabólica. Y le dijo, mire, señor obispo, llame usted a su exorcista porque la analítica que le hemos hecho no coincide para nada con el cuadro clínico en que se encuentra la madre. Esto tiene algo sospechoso de tener un origen metafísico, preternatural, o sea, un origen diabólico. Y el obispo efectivamente llamó al sacerdote, al exorcista, y ayudó a liberar a la madre de esa opresión que estaba teniendo. Hemos dicho que están las vejaciones externas a la persona, primer capítulo del libro de Job, y las opresiones o influencias ya interiores al cuerpo, al corazón, a la afectividad, segundo capítulo del libro de Job. Pues bien, hay un tercer tipo de ataque preternatural contra las personas que es súper insidioso y que es mucho más íntimo todavía que las vejaciones y las influencias o opresiones, que es la opresión diabólica. El otro día tuvimos un meeting porque otro sacerdote, compañero mío, y yo íbamos a ir a América a dar unas conferencias que nos habían invitado, pero con la COVID-19, no, por supuesto, no ha podido ser. Entonces ha suplido, en cierto modo, en la medida de lo posible, con unos mítines por Zoom que hemos tenido, unos organizados por Panamá y otros organizados desde Chile. Y en este último, organizados de Chile, uno de los que organizaban el mitin, donde participaron sacerdotes de toda América y unos poquitos de España, pues en ese mitin uno de los organizadores, es un psiquiatra, que es auxiliar del Ministerio Exorcístico de allí en Santiago de Chile. Y claro, él, hablando de récord, ¿no?, fuera del meeting, pues explicaba, ¿no?, pues cómo a veces pues llegan pacientes que tienen unos sufrimientos, unas obsesiones, y que uno dice, vamos a ver, si yo tengo el tratamiento de un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?, pues con una medicación de 4 meses, 5 meses, esa persona se encauza. Y estos pacientes que tienen obsesión diabólica, es que no le hace efecto ninguna medicación. Ninguna medicación. Y son obsesiones por autodestruirse, por suicidarse, y que bueno, a la persona le dan, me acuerdo de un muchacho que al llegar a la pubertad empezó con todo eso, ¿no?, con un espíritu de autodestrucción enorme. Y entonces lo llevaban al centro psiquiátrico, le daban una medicación que tumbaría a un elefante, y no le hacía ningún efecto. En cambio, rezábamos por él y mejoraba muchísimo. Son ataques a la psique, esas obsesiones diabólicas, que son todavía más insidiosas que las vejaciones, que son externas, y que las opresiones o influencias, porque las opresiones o influencias están más centradas en el cuerpo, en la ruina económica, en el trabajo profesional, en la salud, pero esto es que va a la mente, hace que la persona se obsesione y con un tipo de cosas además que no son comunes en las obsesiones de tratamiento psiquiátrico normal, ¿no? Entonces, pues pensamientos recurrentes y persistentes, que no consigue la persona quitárselos por más que se esfuerza, de desconfianza, de desconfiar de Dios, Dios no me quiere, Dios no me voy a poder salvar, de rencor, de resentimiento, de estar en un bucle del que no consigue salir. Todo es darle vueltas a lo que me han hecho, es una obsesión, y que sí, que eso existe también en el ámbito natural, pero que con una medicación no se quita, y en cambio con oración sí que se quita. Obsesiones de ira, de injurias sacrílegas, o sea, de una necesidad compulsiva de cometer actos sacrílegos, de insultar a Dios, ya saben que la aversión a lo religioso es uno de los síntomas de que hay una presencia espiritual negativa, una obsesión de vacío total, de sequedad total, de no encontrar sentido a la propia vida, un sentimiento de soledad infinita,
de una especie de aislamiento cósmico, ¿no? De sentirse en un vacío, en un pozo de fatiga, una fatiga que no se remedia con ninguna medicación, de desaliento, de desesperación, cosas que muchas veces a mí me han llegado gente enviados por los psiquiatras, cuando han visto, psiquiatras con un sentido cristiano, que cuando han visto que no responde a ninguna terapia, ni a psicoterapia, ni a farmacoterapia, que no responde. Entonces le ha dicho, ¿por qué no consulta usted a un sacerdote? ¿Por qué no le pide usted a un sacerdote que le rece? ¿Por qué no va usted a ver al exorcista? No vaya a ser que tenga ese tipo de influencia diabólica que es ya la obsesión diabólica, ¿no? Impulsos de suicidio, impulsos de angustia, de miedo sin ningún fundamento, de pánico sin ningún fundamento, a veces incluso durante el sueño sufriendo unas pesadillas terroríficas, ¿no? Bueno, son sentimientos y pensamientos especialmente dolorosos, especialmente bloqueantes. La persona se queda bloqueada, ¿no? Me acuerdo pues de uno que estaba con un sentimiento de culpa que no tenía fundamento y que no le dejaba tener paz. Otro pues que no salía de la preocupación por ser abandonado. Todo el mundo me ha dejado, seguro que usted también me va a abandonar, porque era uno de los pocos puntos de apoyo que tenía en ese momento esa persona, y entonces pues convencida de que pues iba a ser abandonada, ¿no? Pues son obsesiones y que incluso que llegan a alterar completamente, ¿no? Pues hasta el soma, ¿no? La fisiología de la persona, ¿no? Recuerdo una persona que había sido muy maltratada emocionalmente en su familia y que muy rechazada como mujer, y que una persona que a lo mejor en un año pues podía tener pues 3, 4 reglas en todo el año, ¿no? Y que fue dejar la casa, conseguir tomar esa decisión de independencia. Oye, y la persona se empezó a menstruar con como un clavo, ¿no? Cada 28 días, una cosa tremenda, ¿no? Y entonces esa persona se dio cuenta de que era algo preternatural, porque vio que en las personas del nuevo entorno al que llegaban empleaban un tipo de argumentos que habían utilizado en su casa para atacarla. Y que entonces, pues digo, esto viene del enemigo y me ha afectado a mi mente, ha hecho que yo me lo creyera y hasta el punto de alterarme ginecológicamente. El próximo día, si Dios quiere, trataremos la cuarta ataque a la persona, que es la posesión diabólica. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes, de llegar hacia sus hogares, de tocar tu corazón con una palabra de fe en el nombre poderoso de Jesús. Abba Padre Internacional, tu programa, el cual el Señor nos permite evangelizar a viva voz y pregonar que Jesús es el Señor. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. El tema se titula El Buen Pastor. Y vamos a descubrir la importancia, la figura de ese buen pastor. Te invito a buscar tu Biblia física o digital, según tu dispositivo a mano, y leamos este Santo Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 10, en los versos del 1 al 11. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él cuida, le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de las ovejas y las saca afuera.
cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación para ellos, pero aún no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo, y entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Palabra del Señor. Mis hermanos, hemos escuchado este santo evangelio de San Juan. San Juan, que es un evangelista muy apasionado, muy sacramental, especialmente se figura como un evangelista que describe toda la historia de la vivencia de Jesús en su misión mesiánica. Y figurando la escritura de este santo evangelio, cómo lo describe San Juan, yo te invito, hermano, a que si quieres tomar apuntes, porque vamos a compartir la parte bíblica, un estudio sobre esta enseñanza que el Señor nos trae en este día. Este pasaje se figura en base a símbolos. San Juan nos habla en metáforas, también vamos a ver más adelante, que hace una alegoría sobre la descripción de Jesús a través de algunas imágenes, las cuales vamos a ir describiendo en la medida de que vayamos desarrollando este tema. Y dentro de estos símbolos vemos la figura del pastor. En el Antiguo Testamento, basándonos en la historia del pueblo de Israel, la figura del pastor era un ícono central de todos los líderes dentro de los patriarcas y los padres en el Antiguo Testamento. Vemos que en la historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Moisés y nuestro patriarca David eran pastores de oveja, de los cuales Dios, dentro de la historia de la salvación, nos narra y nos cuenta todo un acontecimiento que yace, que se deriva de cada uno de estos íconos dentro de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Vemos que otra figura dentro de este pasaje están las ovejas perdidas. El término oveja es un símbolo con el cual Israel se identificaba mucho, y podemos citar como Isaías en el capítulo 53, en los versos 4 y 5, nos describe esta figura de este animal tan indefenso, haciendo semejanza al Mesías, como cordero llevado al matadero, siendo una oveja indefensa. Cómo cede, cómo colabora para que se lleve a cabo y se cumpla sobre él la palabra de Dios. El término de las ovejas, el Señor nos hace referencia a ella para que tú y yo, hermano, estemos conscientes de que somos débiles, de que somos frágiles y que no podemos caminar por nuestra propia cuenta. Tú y yo necesitamos, hermanos, ser dirigidos por un pastor. Necesitamos escuchar una voz de un guía que nos conduzca hacia un propósito, que nos conduzca hacia donde Dios quiere llevar tu vida. Y hoy es un día de bendición en el nombre del Señor, porque hoy el Señor habla a todas sus ovejas, su creación divina. Porque el buen pastor, que representa la persona de Jesús, que desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas Ezequiel y el profeta Jeremías, nos anuncia
que Dios enviará un pastor que se preocupará por sus ovejas. El Señor había prometido desde la persona del Padre en toda la historia de la salvación que Él suscitará dentro de sus hermanos un profeta. Y aquel profeta, como lo describe Moisés, se convertirá en pastor que reunirá a su rebaño, que rescatará a las ovejas descarriadas y sanará a las ovejas enfermas. Bendito es el Señor. Y el buen pastor en estos símbolos representa cómo Jesús, como buen pastor, entrega su vida gratuitamente por amor a sus ovejas. Y tú y yo somos la representación de las ovejas de Israel. Y hoy de una manera especial yo te invito a situarte, a abrir tu corazón. Dile a Jesús desde ese lugar donde tú estás: Señor, yo soy oveja de tu rebaño. Preséntate ante Jesucristo como pertenencia de Él. Tú le perteneces a Él. Nosotros somos propiedad suya, mis hermanos. Y vamos a ver en lo adelante cómo el Señor, por amor gratuito, como cita el evangelista San Juan: yo abro las puertas para que mis ovejas entren, porque Él es la puerta viva. Y el término puerta, te explico, según redactan los biblistas y algunos exegistas durante la historia de la salvación. Vamos a ver a qué se refiere este término. Cuando Jesús utiliza este contexto de buen pastor, la puerta viva y las ovejas, Jesús les está explicando a sus discípulos en base a un contexto real que era cotidiano en el antiguo Israel. En la antigüedad y también hoy en muchos pueblos todavía se utiliza pastorear rebaños y realizar esta tarea de pastor. Pero anteriormente, en la vivencia dentro del episodio de salvación, como Jesús los narra, este contexto se situaba que el pastor cuidaba sus ovejas. Y las que él cuidaba era un cuidado tan especial porque habían lobos y también habían depredadores. Y la figura del pastor como propietario de estas ovejas era dar su vida por sus ovejas y evitar que sean dispersas por los depredadores que dispersaban las ovejas cuando llegaban a atacar, o que el lobo las destruyera, las matara, se las comiera. Y esto figuraba del pastor. También vemos que durante algunos tiempos en el antiguo Israel, cuentan los biblistas, que los pastores llevaban lejos sus ovejas a pastar. Y durante la noche, todos los pastores se reunían y entraban las ovejas dentro de cuevas y algunos lugares de refugios que no tenían puertas. Nos estamos refiriendo, hermanos, hace más de 2000 años, o sea, una tierra árida, seca, totalmente desierta, habitada por lobos, por depredadores, y habían cuevas. O sea, el término cueva y refugios sin puerta era algo normal en aquella época. Y aquí Jesús hace una alegoría explicando dentro de este contexto que al pastor depositar, llevar sus ovejas a una cueva, a un lugar sin puerta, el pastor se convertía en la puerta de sus ovejas. Y allí el pastor como puerta representaba el padre, el protector, el cuidador. Y este allí con su bastón impedía que el lobo o que los depredadores pudieran atravesar aquella puerta que era él mismo, su persona. Vemos aquí, hermanos, cómo la figura de puerta a través del pastor que amaba y velaba por sus ovejas era capaz de enfrentar los lobos, de enfrentar los depredadores y evitar que su rebaño sea disperso. Y aquí podemos ver cómo que dice que en lo adelante, cuando llegaba el amanecer, todos los pastores allí que estaban reunidos salían afuera de la cueva y cada uno empezaba a llamar las ovejas por su nombre.
Y vemos cómo también Jesús en esta explicación nos dice, y cada una escuchaban su voz y le seguían. Esto parte de aquella realidad en el Antiguo Testamento. Los pastores llamaban sus ovejas, así como hoy el Señor te llama a ti por tu nombre. Y asimismo cada una le seguía. Y podemos ver cómo la gloria de Dios desde aquel contexto real, cotidiano en la vida de los israelitas, el Señor nos enseña que Él se convirtió en aquel pastor cuya puerta vive es el Señor. El término puerta también hace referencia que Jesús nos explica que toda puerta da un acceso a. Para tú y yo tener acceso a la vida eterna, para que tú y yo tengamos el acceso a ese camino que es el mismo Cristo cuando dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él nos está diciendo, hermano, que Él es el acceso a la vida eterna. Jesucristo es el acceso para llegar al Padre. Y si tú y yo no atravesamos la puerta que es Jesús, Él hoy que de una manera especial nos llama, nos invita a estar con Él. Hermano, pues en el nombre de Jesús levántate. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando porque hoy, el siglo XXI, la actualidad que hoy estamos viviendo y de la cual somos testigos, está lleno de lobos. Hay depredadores que quieren dispersar las ovejas del Señor. Y hoy ese buen pastor está de pie ante tu casa y te está llamando, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está suscitando en tu corazón ese sentir de pertenencia de ese buen pastor. Y Jesucristo hoy quiere reunir esas ovejas que se habían salido del redil. El redil que representa el templo, la casa de Yahvé, y cuya voz surge como ese estruendo de gloria que es el Espíritu Santo que nos convence. Venid a mí, bendito Dios. Jesucristo es el buen pastor. Él se convirtió en esa puerta viva. Y me encanta en el verso donde Él dice, yo entrego mi vida gratuitamente para rescatarte, para liberarte de las ataduras que yacen sobre ti, como nos explica San Pablo. Jesucristo se ha convertido en una puerta viva que nos da el acceso a recobrar una nueva vida junto con Él. Es cierto, hermanos y hermanas, que el lobo nos ha atacado y que los depredadores, situando el mundo, la carne y todos sus placeres, en algunos momentos de nuestras vidas nos hemos dispersado y nos hemos apartado del amor de Dios. Pero Dios, que es un Padre de misericordia, nos envía a Jesucristo en la figura del buen pastor. Ese Cristo que desde su corazón abierto, ese sagrado corazón del cual mana sangre y agua, hoy está vivo, presente y real. Y el Señor te invita a que vengas a Él tal cual tú eres, bendito sea su nombre. El Señor también nos invita a estar consciente de la figura del buen pastor. ¿Y por qué Jesús nos habla a través de este mensaje? Que Él es el pastor anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. En la historia de la salvación, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 10 nos dice: que todas las naciones escuchen la palabra de Yahvé, proclámenla, islas lejanas. El que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Esto es un oráculo de Yahvé. Y el profeta Jeremías hace énfasis: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Nos sigue diciendo otro oráculo, el mismo profeta Jeremías, para explicarte la importancia de la figura del buen pastor situada por los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías en el capítulo 23, en sus versículos 3 y 4, nos dice el Señor: voy a reunir el resto de mis ovejas
llamándolas de todos los países a donde las haya dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas mis pastores, que las cuidarán, y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Hermano, esto es palabra de Dios. Ya ninguna se perderá. Porque este oráculo, esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento. En ese Cristo que el mismo San Juan, en el capítulo 3, verso 16, nos explica de una manera tan maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Esta es la plenitud del cumplimiento de Juan 10, verso 10. Mas yo he venido, el buen pastor, la puerta viva, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otra versión bíblica nos dice, la tengan en plenitud. Eterna. Esa vida eterna que nos ofrece el buen pastor, Jesucristo nuestro Señor. Y nos sigue diciendo Zacarías, para hacer una relación de los pastores en el Antiguo Testamento, que solo figuraban como lobos y depredadores, que no eran capaces de convertirse en puertas, que no eran capaces, aquellos pastores que nos habla Zacarías, de dar su vida por amor a sus ovejas. Vamos a leer lo que nos dice Zacarías en el capítulo 11, los versos de 3 al 5. La profecía sobre el buen pastor. Resuenan los lamentos de los pastores al ver arruinado lo que era su gloria. Hacen eco rugidos de leones, porque ha sido devastada la gloria del Jordán. Así me habló Yahvé mi Dios, dice Zacarías. Encárgate de esas ovejas que van al matadero. Sus compradores las matan sin ser castigado. Y los que las venden dicen, gracias Yahvé, ahora somos ricos. Y sus pastores nos responden por ellas. Palabra de Dios. Hermanos, aquellos pastores que dirigían las leyes, que representaban a Dios en el templo, en los tiempos de Zacarías, de Jeremías, de Ezequiel, de los profetas y de toda la historia de la salvación. Es esta actitud, era esta la posición de aquellos pastores, porque eran pastores falsos. Eran pastores porque dirigían sacerdotes de turno que solo se preocupaban por quedar bien con los reyes, con los cobradores de impuestos. Vendían al pueblo de Dios por monedas. Explicaban y predicaban las leyes según sus conveniencias. Pero sin embargo, cuando el profeta se nos refiere que las vendía a los depredadores, era que por dinero, por paga, eran capaces de vender al pueblo, de aceptar impuestos, de aceptar imposiciones por los reyes de turno, reyes humanos, y olvidaban la voluntad de Dios. Olvidaban el amor de Dios para con su pueblo. Y es por eso, hermano, que Jesucristo viene como ese buen pastor en la figura del salmista, el rey David, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y yo te invito a que oremos basándonos en esta palabra que exclama el rey David, bendito es el Señor. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, Jesús de Nazaret, por este momento en el cual, Señor, tú abres mi corazón. Invito la presencia viva del Espíritu de Dios que se continúe manifestando en mi casa, en mi hogar. Y si ahora estás intercediendo por un enfermo que está hospitalizado, que se encuentra en unidades de cuidados intensivos a causa del COVID-19, si estás orando por algún familiar enfermo de otra enfermedad, te lo entregamos a ti, Jesús, que eres el buen pastor. Ven, Jesús, a sanar.
Ven Jesús a liberar. Tu palabra registra, Señor, que tú pasaste por todo tu pueblo haciendo el bien. Y yo creo, Jesús, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito y alabado eres, Señor. Paséate con poder, Jesús. Toca a tu pueblo, Señor. Trae paz en estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde carece la fe a causa de esta pandemia, a causa, Señor, de este combate que día a día vivimos y experimentamos. Pero derrama sobre nosotros las palabras que tú, Señor, manifestaste en el apóstol San Pablo. Que la fuerza soberana de Dios descienda sobre tu pueblo. Que esa fuerza soberana que es la acción, que es el ruaj del Espíritu Santo, venga, Señor, a deshacer toda malicia en el nombre poderoso de Jesús. Venga a deshacer, Señor, todas las ataduras que impiden que el cristiano avance. En el nombre poderoso de Jesús, la voz de Dios llama a su pueblo. Ven, Jesús, buen pastor. Ven a reunir tus ovejas. Ven a guardarnos en ese redil que representa la casa del Padre, que representa esa habitación, ese lugar que tú fuiste a preparar para nosotros. Y permítenos, Señor, escuchar tu voz. Quita toda dureza de nuestros corazones y que, tocados por tu Espíritu Santo que se está manifestando en esta hora, todos juntos cantemos y alabemos el nombre del Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Dios es inmensamente poderoso, misericordioso. Y en esta hora son tantas las cosas que Jesús está haciendo en tu vida, porque Dios exhibe y nos muestra su poder según nuestra fe. Y yo creo en el poder de Dios. Y por cuanto tú hayas creído, cuenta y da testimonio de que Jesús de Nazaret ha pasado por tu vida. Muchas personas han escuchado la voz de Dios que ha hablado a su corazón. Él nos invita a estar con Él. Y Él nos invita a retomar una vida de gracia en su presencia. Jesús es el buen pastor y Él ha dado su vida por amor a nosotros. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Te invitamos a continuar en sintonía en este tu programa Abba Padre Internacional. Bendiciones. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final del programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Puedes seguir en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Permite que por los méritos
Queremos escuchar tu voz.